Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del espectáculo y todo lo que nos gusta saber sobre esas parejas que nos roban el corazón. Espero que estén teniendo un día espectacular y listos para un bombazo informativo que, sinceramente, a mí me ha dejado sin aliento. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar frente a la pantalla, y que, aunque parecía un cuento de hadas, tuvo su propia dosis de drama y giros inesperados. Sí, estoy hablando de ellos, de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Preparen sus palomitas, porque la historia que les tengo hoy viene cargadita de noticias que sinceramente no se van a creer. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers sin querer, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarnos su like si les gusta el chismecito de calidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkenzikuş, también conocida como Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Sanem y Can nos enamoraron con su historia de amor, sus encuentros casuales, sus malentendidos divertidísimos y, sobre todo, esa conexión innegable que traspasaba la pantalla. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional y generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. ¿Y quién no lo soñó? La química entre Can y Demet era palpable. En cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada publicación en redes sociales, se podía sentir esa chispa especial que solo existe entre dos personas que tienen una conexión genuina. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir y, aunque ninguno de los dos confirmó nunca nada oficialmente, los fans estaban convencidos de que su amor era real. Se analizaba cada mirada, cada roce, cada sonrisa compartida. Los foros online se llenaban de teorías, de montajes fotográficos, de peticiones desesperadas para que confirmaran su romance. Era una locura total. Recordemos aquellos momentos icónicos. ¿Se acuerdan de la entrevista en la que Can, sin poder evitarlo, le acomodó un mechón de pelo a Demet mientras ella respondía a una pregunta? Un gesto tan simple pero que incendió las redes. O aquella alfombra roja donde, a pesar de intentar mantener la compostura, se les escapaban miradas cómplices y sonrisas tímidas. Eran como dos adolescentes enamorados. Y ni hablar de las fotos que publicaban en sus cuentas de Instagram, donde se podía ver que disfrutaban mucho de su compañía, ya sea jugando al billar, compartiendo una comida o simplemente riendo a carcajadas. Eran la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es más complicada de lo que parece. Después de que Erkenzikuş llegara a su fin, las cosas entre Can y Demet comenzaron a enfriarse. Ya no se les veía juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y los rumores de una posible ruptura empezaron a tomar fuerza. Muchos especularon sobre las razones de su separación, hablando de agendas apretadas, diferencias irreconciliables y hasta de terceras personas involucradas. La prensa rosa se hizo un festín con la situación. Se publicaron artículos con titulares sensacionalistas, se contrataron paparazzi para seguirlos a todas partes y se entrevistaron a supuestos amigos cercanos que revelaban detalles jugosos sobre su relación. Se decía que las largas jornadas de rodaje y la presión de la fama habían desgastado su amor. Que Can era un espíritu libre que no quería atarse a nadie, mientras que Demet buscaba una relación más estable y comprometida. Que había celos y discusiones constantes y que al final, la relación se había vuelto insostenible. También se habló de la aparición de terceras personas. Se rumoreó que Can había tenido un affair con una modelo italiana durante su estancia en ese país, mientras que Demet se había acercado a un compañero de reparto en su nueva serie. Estas especulaciones, aunque nunca fueron confirmadas, alimentaron aún más el morbo y la decepción entre los fans. La verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Can y Demet. Ambos han mantenido un perfil bajo sobre su relación, evitando hablar del tema en público y dejando que las especulaciones sigan su curso. Quizás prefirieron proteger su intimidad y no exponerse al escrutinio público. Quizás todavía les dolía recordar lo que había sucedido y no querían remover el pasado. O quizás simplemente no consideraban que fuera asunto de nadie más.
Sin embargo, lo que sí sabemos es que su separación dolió, y dolió mucho a los fans que los veían como la pareja perfecta. Después de su ruptura, Khan y Demet tomaron caminos diferentes en sus carreras profesionales y personales. Khan se mudó a Italia, donde protagonizó varias series y películas, consolidando su carrera a nivel internacional. Se convirtió en un ídolo en Italia, aprendió el idioma y se involucró en proyectos que le permitieron mostrar su talento y versatilidad como actor. También se dedicó a causas benéficas y se convirtió en un defensor de los derechos de los animales. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, participando en exitosas producciones y demostrando su talento como actriz. Se consolidó como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, gracias a su carisma, su belleza y su talento para la comedia y el drama. También se convirtió en un referente de estilo y moda, colaborando con varias marcas y participando en campañas publicitarias. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque, damas y caballeros, la noticia que les tengo hoy es de esas que te dejan boquiabierto. Resulta que, según fuentes cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. Sí, lo escucharon bien. Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un sinfín de reacciones entre los fans. Los hashtags #CanDemet Reunited, #CanDemet Back y @Erkencicus Forever se han convertido en tendencia mundial. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de alegría, esperanza y emoción. Se han creado grupos de apoyo para la pareja, donde los fans comparten fotos, vídeos y montajes de Can y Demet juntos, y expresan su deseo de que vuelvan a estar juntos. Algunos se muestran escépticos, recordando los rumores de conflictos pasados y temiendo que esta reconciliación sea solo una estrategia publicitaria. Otros, por el contrario, están eufóricos, celebrando la posibilidad de que su pareja favorita vuelva a estar junta. Los más optimistas incluso están haciendo apuestas sobre cuándo anunciarán su reconciliación oficial y si habrá boda a la vista. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Can y Demet hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor? Pues bien, según nuestras fuentes, la reconciliación se habría producido de forma gradual, a través de encuentros casuales y conversaciones honestas. Parece ser que ambos actores han madurado mucho en los últimos años y han aprendido a valorar lo que realmente importa en una relación. Se dice que el primer encuentro se produjo en un evento benéfico al que ambos asistieron. Al principio se mostraron distantes y evitaron cruzarse, pero al final de la noche, se encontraron a solas y comenzaron a hablar. La conversación duró horas y ambos se sinceraron sobre lo que había sucedido en el pasado y lo que esperaban del futuro. Después de ese encuentro comenzaron a verse con más frecuencia, pero siempre de forma discreta y alejada de los focos. Se reunían en restaurantes poco conocidos, paseaban por parques tranquilos y se refugiaban en casas de amigos en común. Poco a poco fueron retomando el contacto y reconectando a nivel emocional. Además, se dice que el reencuentro habría sido propiciado por un proyecto profesional en común. Al parecer, Can y Demet estarían considerando protagonizar una nueva serie juntos, lo que les habría obligado a pasar tiempo juntos y a reconectar a nivel personal. Se trataría de una comedia romántica ambientada en Estambul, que contaría la historia de dos personas que se reencuentran después de varios años y se dan cuenta de que todavía sienten algo el uno por el otro. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, las fotografías y los testimonios de personas cercanas a la pareja parecen indicar que algo más que una simple amistad está surgiendo entre ellos. Se les ha visto cenando juntos en un restaurante italiano, paseando de la mano por un parque y abrazándose en un aeropuerto. Estas imágenes, aunque borrosas y tomadas a distancia, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza entre los fans. Ahora bien, es importante tomar esta noticia con cautela. Como ya sabemos, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Podría tratarse de una estrategia publicitaria para promocionar la nueva serie, o simplemente de una amistad que ha resurgido con el tiempo. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y si Can y Demet realmente están dándose una segunda oportunidad, no podemos sino desearles lo mejor. Y es que, seamos honestos, la química entre Can y Demet es innegable. Su conexión en pantalla es algo que pocas parejas logran conseguir, si realmente han encontrado la forma de superar sus diferencias, sería maravilloso verlos juntos de nuevo.
Además, una nueva serie protagonizada por ambos sería un éxito asegurado, generando una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Se convertiría en un fenómeno mediático y catapultaría a Khan y Demet a la cima del estrellato. Pero más allá del éxito profesional, lo importante es que Khan y Demet sean felices. Si su reconciliación es genuina y les permite construir una relación sólida y duradera, no podemos sino alegrarnos por ellos. Al fin y al cabo, el amor es lo más importante y si dos personas que se quieren deciden darse una segunda oportunidad, hay que apoyarlos y desearles lo mejor. Por supuesto, estaremos siguiendo muy de cerca esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Tenemos a nuestros espías infiltrados en todos los rincones de Estambul, listos para captar cualquier movimiento sospechoso y contarnos todos los detalles. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tendremos más chismecitos jugosos sobre Khan y Demet. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios y nos cuenten qué opinan de esta posible reconciliación. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? Déjenos saber su opinión en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. Y hablando de comentarios, no olviden que su opinión es muy importante para nosotros. Nos encanta leer sus mensajes, responder a sus preguntas y saber qué temas les gustaría que tratáramos en el canal. Así que no se queden callados y participen activamente en la comunidad. Su voz es lo que nos ayuda a crecer y a mejorar cada día. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este bombazo informativo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre ha sido un placer compartir este momento con ustedes y espero que hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró en Erkencikus. Hemos analizado los rumores, las evidencias y las posibles razones de este reencuentro, dejando claro que aunque la noticia es emocionante, es importante tomarla con cautela. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es desearles lo mejor a Khan y Demet y esperar que si realmente están dándose una segunda oportunidad, puedan construir una relación sólida y duradera. Al fin y al cabo, el amor es lo más importante y si dos personas que se quieren deciden volver a estar juntas, hay que apoyarlos y alegrarnos por ellos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismecito y que se hayan entretenido tanto como yo. Ahora, quiero animarlos a que dejen sus comentarios y nos cuenten qué opinan de esta posible reconciliación. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? Déjenos saber su opinión en la sección de comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido fresco y entretenido. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besos.